Continuamos con el trabajo académico de esta mañana con los grupos de educación en salud del Instituto Neurológico de Antioquia, Colombia, con el tema ataque cerebrovascular agudo a cargo del doctor César Franco, médico y cirujano de la Universidad del Valle, especialista en neurología clínica de la Universidad de Antioquia, con entrenamiento en la unidad de ictus del Hospital Clínico de Barcelona. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Vamos a tocar un tema que es eje tal vez de la participación de ustedes en esta mañana, el ataque cerebrovascular o ACV como se conoce en sus siglas. Quiero comenzar con un caso clínico, un caso muy frecuente. Ya les voy a enmarcar en el tema qué es un ataque cerebrovascular, pero quiero comenzar con un caso que vivimos día a día. Una señora de 50 años, obesa, con presión arterial elevada, con una arritmia cardíaca que se llama fibrilación auricular, viene siendo tratada con un par de medicamentos, la aspirineta, el captopril. Presenta de un momento a otro, repentinamente, problemas para hablar y para mover las extremidades derechas. La familia piensa que fue de pronto una baja de presión o fue una baja de azúcar. Deciden dar agüita con azúcar. Una hora después, al ver que no mejoraba, deciden llamar una ambulancia que llega una hora después de haber sido llamada. Ya llevamos 2 horas de síntomas. Sospechan las personas que acuden en la ambulancia un ataque cerebrovascular y transportan a la unidad intermedia más cercana. Allá ingresa con 3 horas de evolución de los síntomas. Evalúan y decide el médico que la atiende tomar unos exámenes. Los exámenes son reportados 45 minutos después. Los describen como normales. Ya han pasado 4 horas y media desde que manifestó por primera vez sus síntomas o desde que iniciaron los síntomas. Deciden entonces, porque la paciente se adormece, remitir a una institución especializada. Entre la llegada de la ambulancia y el transporte a la otra institución pasan 90 minutos más. Llega a esa institución con 5 horas y media desde que iniciaron los síntomas. El estado es crítico, está en coma, la presión arterial es muy baja. Es evaluada por un especialista en el área, un neurólogo. Con una tomografía se demuestra que tiene un infarto cerebral o trombosis cerebral, como se conoce comúnmente, de un tamaño tal que ya no hay nada por hacer. Se hospitaliza por algunos días, se hacen algunos exámenes, se hacen algunos tratamientos, pero la paciente jamás va a poder recuperar su capacidad de hablar o de mover su lado derecho del cuerpo. Lógicamente, jamás recupera independencia. Aquí, en estas condiciones, se hizo justo lo que no se debería de hacer. Vamos a ver por qué. Y si ustedes solucionan una pregunta, ¿por qué estoy diciendo que se hizo lo que no se debería de hacer? Al final de esta conferencia, seguro habrá llegado el mensaje. Han oído esta frase tal vez frecuentemente. Algunos ya han visto o me han visto en este tipo de charlas con el ataque cerebrovascular. Siempre decimos, tiempo es cerebro o tiempo perdido es cerebro perdido. Van a ver esta diapositiva a lo largo de toda la charla repetidamente, que es el segundo mensaje que quiero que les quede. Contamos con pocos minutos. Pero ¿qué es un ACV? ¿Qué es un ataque cerebrovascular? Corresponden a los síntomas neurológicos súbitos, repentinos, debido a falta de riego sanguíneo o hemorragia cerebral. Se conoce comúnmente como derrame, trombosis, infarto cerebral, ictus para los españoles, stroke es el término que se utiliza en Estados Unidos, en los países pues, de habla inglesa. Apoplejía es otro término que puede utilizarse. En resumen, derrame o trombosis cerebral es un ataque cerebrovascular.
La mayoría son los infartos cerebrales. El isquémico, que llamamos nosotros en terminología médica, corresponde al 80% de estos ataques cerebrovasculares. Estos se deben a que se tapa una arteria, esto es como una tubería, se tapa una arteria por donde va la sangre y al taparse deja de llegar la sangre con sus nutrientes, el oxígeno y la glucosa al tejido cerebral, dando sus manifestaciones. La hemorragia cerebral es menos frecuente, 10 a 15%. Este es el verdadero derrame, lo que llaman derrame comúnmente. Se debe a que se rompen los vasos sanguíneos del cerebro y al salir la sangre a los espacios, al mismo cerebro o a los espacios alrededor de él, sucede el derrame cerebral o hemorragia cerebral. Esta diapositiva me encanta porque nos enmarca en lo grave que es la condición. En países como Norteamérica suceden 750.000 infartos cerebrales al año. Ocasiona aproximadamente 137.000 muertes. Es la tercera causa de mortalidad para países desarrollados, después de las enfermedades coronarias, o sea, el infarto cardíaco, del cáncer. En nuestro medio, por el trauma, el ACV, el ataque cerebrovascular, ocupa la cuarta posición. Se dice que hay 5 millones de sobrevivientes de un ataque cerebrovascular en Estados Unidos. Estos sobrevivientes tienen problemas para movilización, para independencia, para comunicarse. Es costoso, es una entidad costosa por sí. Cuando sucede puede significar a un sistema de salud tanto como lo que se calculó para el año pasado, 2010, como 74 billones de dólares para Norteamérica y más o menos 13 a 20.000 euros por año por persona que sufre un ACV para países europeos. Las manifestaciones son en general indistinguibles entre uno isquémico y uno hemorrágico. Los síntomas son los mismos, sea infarto, sea trombosis, sea derrame, los síntomas generalmente son los mismos. Hay algunas claves que tradicionalmente se hablan que puedan inclinar más hacia una hemorragia cerebral o hacia un infarto cerebral, pero en general síntomas neurológicos súbitos se deben a un ataque cerebrovascular independiente de que sea hemorragia o infarto cerebral. Pero ¿cuál es más frecuente? Como lo vieron ahora, es más frecuente el infarto cerebral, entonces hay que pensar primero en él y de hecho en él es que se puede hacer tratamientos de emergencia, siendo las dos una emergencia médica. Esta diapositiva hace parte del mensaje comunitario sobre los signos y síntomas de un posible ataque cerebrovascular. Como ustedes ven, tiene en común la palabra súbito o repentino, adormecimiento o debilidad de la cara, del brazo o pierna, especialmente si es en un solo lado del cuerpo, súbita confusión mental, dificultad para hablar o entender, súbita dificultad para ver por uno o ambos ojos, súbita dificultad para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación, o súbito dolor de cabeza sin historia previa de dolor de cabeza y especialmente si es el peor dolor de su vida. Esta la voy a dejar unos segundos más. Esto es lo que quiero que impacte. Estos síntomas, si se presentan de manera repentina, puede significar que se está cursando, que está sucediendo un ataque cerebrovascular. Si se manifiestan cualquiera de estos, se debe llamar a emergencia, se debe llamar a una ambulancia, se debe llamar o consultar inmediatamente a una institución. Vamos a ver más adelante en esta cadena de sobrevida qué podemos hacer y dónde hay posibles tropiezos que ojalá logremos vencer. Este es un afiche referente a los signos y síntomas del ataque cerebrovascular que la Asociación Colombiana de Neurología, que celebramos el pasado 19 de noviembre, el Día Mundial en la Prevención contra el Ataque Cerebrovascular. Recuerden, la clave es súbito. Súbitos síntomas neurológicos pueden significar un ataque cerebrovascular. Les decía, el más frecuente es el infarto o el isquémico. El infarto cerebral se puede hacer algo. Contamos de poco tiempo, pero se puede hacer algo para poder desobstruir
esa tubería que está obstruida y evitar que el daño cerebral sea mayor. Lo que estamos haciendo aquí es indispensable: ilustrar, comunicar, transmitir un mensaje sobre que se puede estar sucediendo esta condición y que se puede hacer algo a la comunidad, pero también a las personas, todos los actores de este proceso de atención, desde un centro regulador, unas ambulancias, unos APH, la defensa civil, los bomberos. Todos debemos conocer que esta condición existe y que se cuenta con poco tiempo. Tiempo perdido, cerebro perdido. Les dije que se las iba a mostrar repetidamente. No olvidemos eso, contamos con pocos minutos. Entonces, para el personal de atención primaria, la primera línea, más allá de la persona que está sufriendo los síntomas y de la familia, que de hecho son quienes deben tener también capacitación en eso, y eso hace parte de lo que estamos haciendo, conocer que esos síntomas súbitos neurológicos pueden significar un ataque cerebrovascular. Tenemos que ilustrar también al personal primario de atención, pensar que si estos signos y síntomas se presentan puede ser un ACV, creerle al paciente. Hay historias mil del no reconocimiento de los síntomas como una posible urgencia o emergencia, y eso obviamente va a retrasar los procesos y la atención en estos pacientes, que se puede hacer algo. Se pueden valer de escalas de atención prehospitalarias o escalas que pueden enmarcar en la posibilidad e identificación de un ataque cerebrovascular. Estas son dos escalas más utilizadas en esta condición. La escala prehospitalaria de ataque cerebrovascular de Los Ángeles. Esta es una escala muy dirigida a personal paramédico que puede tratar de establecer con cierta certeza que el paciente está cursando con un ataque cerebrovascular. Sí, es mayor de 45 años, no tiene historia de sufrir de epilepsia o de convulsiones. Los síntomas neurológicos son de reciente inicio, como les decía, súbitos, repentinos, de aparición en las últimas 24 horas. El paciente era ambulatorio hasta el momento de estos síntomas. La glucosa o la medida del azúcar en la sangre está entre 60 y 400, y si al evaluar el paciente tiene alteraciones en un lado del cuerpo, la cara, caída de la cara, debilidad o ausencia de fuerza para agarrar o debilidad del brazo, si todos están presentes, nos da una sensibilidad de 93% de probabilidades que esté cursando con un ataque cerebrovascular y hasta el 97%. Otra escala, que es más sencilla, la escala de Cincinnati, como vieron la anterior, tiene unos parámetros o algunos aspectos que evalúan. Por ejemplo, hay que tener, y es para un servicio de ambulancia, para poder hacer el examencito del azúcar por el pinchacito en el dedo. En esta, la escala de Cincinnati se refiere a 3 aspectos de manifestaciones físicas: caída de la cara, caída del brazo o alteraciones en el lenguaje o en el habla. La probabilidad de tener una ACV, si hay anormalidad en estos 3 signos, presentando los 3, de 85%, o sea, 85 de cada 100 personas que se evalúan con esta escala y tienen esos 3 signos pueden tener una ACV. Si hay un solo signo, es 72 de cada 100. No olvidar, como todo paciente urgente, se realiza inicialmente estabilización en su vía aérea, en la circulación, en la respiración. Se hace un examen físico buscando otras posibles causas de los síntomas, y si sigue pareciendo un ataque cerebrovascular y el paciente lleva menos de 6, 9 horas incluso de instalados los síntomas, pensar que es un ACV isquémico y que se puede hacer algo. Esto es una emergencia médica. Se debe procurar el transporte inmediato a instituciones especializadas para la atención de este tipo de pacientes, porque se pueden realizar procedimientos para volver a restablecer el flujo sanguíneo cerebral. Mientras tanto, estoy dirigido hacia la parte prehospitalaria, mantener el paciente en reposo, la cabecera plana, o incluso puede manejarse elevada a 30 grados, dejar sin vía oral, no puede recibir alimento el paciente por riesgo de complicaciones,
El personal paramédico puede colocar líquidos venosos, debe ser solución salina, evitar los líquidos dextrosados o con glucosa, porque eso empeora la inflamación cerebral. La presión arterial en general en la etapa aguda del ACV no se debe tratar, excepto unas condiciones específicas de cifras o si está con un compromiso de otros órganos por la presión arterial elevada. Si está baja la presión, se puede tratar. El oxígeno no es necesario para el 100% de los pacientes con esta condición y se debe mantener un rango de azúcar en la sangre entre 80 y 140. Los exámenes, si ha llegado a una institución primaria y no retardan el proceso a una institución especializada, pudieran tomarse y apoyar luego para la decisión. Transporte del paciente, lo ideal es transportarlo de la manera adecuada. Hay diversos estudios en el mundo que hablan incluso de que es más oportuno, con el respeto de las ambulancias, de los APH, a veces trasladar en medios públicos de transporte o en medios particulares por no perder tiempo en la llegada y en los procesos administrativos. Hay que transportar al paciente. Cuando entren en ejercicio el personal paramédico y de ambulancias, transportarlo de la manera adecuada, por supuesto. ¿Qué sigue para estos pacientes? Es para darles una semblanza de lo que se puede hacer en estas instituciones especializadas, mostrarles el objetivo, lo que se busca y lo que se logra. Unidades especializadas como el Instituto Neurológico de Antioquia, que tenemos unidad de ataque cerebrovascular para la atención de estos pacientes. Se activa un código de paciente con ACV hiperagudo. ¿Eso qué significa? Todo un grupo, todo un personal se moviliza en torno al paciente con esa probabilidad de enfermedad. Ingresa, se estabiliza, se revisa cómo está el paciente en sus signos vitales, se trata de hacer de unas intervenciones para que el paciente esté con una presión arterial adecuada, con un azúcar adecuado, para mantener el paciente bien. Se hace un examen rápido, se clasifica el paciente, qué tan severo es el supuesto ataque cerebrovascular e inmediatamente se hace una imagen cerebral, sea un TAC, una